tema de hoy es un tema que van a ver después para farmacología, también lo van a ver en inmunología y bueno, a través de la carrera y es algo muy importante que sepan, es más que todo, o sea, hemos visto uniones celulares la semana pasada, hemos hablado de cómo es que en un epitelio dos células se unen, se anclan para poder realizar sus funciones. Ahora vamos a ver cómo se comunican, cómo es que sucede esta transducción de, bueno, este intercambio de señales, cómo una célula A, por ejemplo, va a transferir moléculas a una célula B. Es básicamente eso. Y me parece que en su práctica van a ver este ciclo celular y todo eso. Ahora, como les recomendé la vez pasada, no sé si se acuerdan, para todo lo que era el tema de ciclo de Krebs, les recomendé un video, ahora les recomiendo otro que es de transducción y señalización celulares de este tema. Y más que todo lo que nos dice es de lo que, qué es en sí la señalización celular, que vendría a ser la comunicación, pero es señalización porque las células no se comunican por mensajes, sino por señales. Entonces, la transducción, esa es la señalización. La transducción de señales es la interpretación de esa señal. Ya, la señal es transducida, se transforma en una respuesta. Ahora, la señal es el mensaje, ¿ya? Y casi cualquier molécula que produce una célula puede tener un potencial mensaje. Y en este grupo tenemos hormonas, neurotransmisores y metabolitos, que son productos del metabolismo. También tenemos receptores, ¿ya? Que son los receptores de señales y pueden estar en la membrana, en el citoplasma y en el núcleo. Ahora, por ejemplo, en la membrana, si volvemos en membrana, tenemos receptores acoplados a la proteína G, que vamos a ver, que son los GPSR. Luego tenemos, si hablamos de citoplasma, a los receptores citoplasmáticos al CIRT, que son acetilasas dependientes de NAD. Y si hablamos de receptores nucleares, tenemos a los receptores de hormonas esteroideas. Ahora, después de que la señal llega al receptor, el mensaje se va a transformar en el proceso de transducción, ¿ya? Transducción de señales. Y así va a dar una respuesta. Ahora, la respuesta, todo este proceso en el que se genere, es la cascada de señalización. Intervienen muchas proteínas en esa cascada que van a ver después. Ahora, cuando hablamos de respuesta, hay 4 tipos de respuesta, ¿ya? Tenemos primero a los cambios metabólicos, o sea, pueden activarse o pueden inhibirse rutas metabólicas. También tenemos a la proliferación celular, que quiere decir de que ciertas células van a proliferarse, pero otras van a diferenciarse. También hablamos de la supervivencia, que más que todo son los mecanismos de desintoxicación, ¿ya? O de tensión del ciclo celular. Y bueno, liberación de señales, que quiere decir de que se va a enviar otra señal o la misma señal. Y bueno, ya estudiamos, ay, me faltó uno, liberación y apoptosis, muerte celular programada, que eso ya hemos visto. Y si dos respuestas son similares, en sí la señalización va a ser similar. Ahora, viendo un poquito más a la imagen de acá, no se borra. Bueno, un poquito. Ya. Viendo a la imagen de acá, vamos a ver que tenemos una célula A, que está acá. Una célula A y una célula diana o célula B. En este caso, una va a emitir el mensaje y otra va a recibir el mensaje. En este caso, esta puede ser una hormona que va a emitir y vamos a ver de que produce ciertas señales o mensajes que van a salir por exocitosis. ¿Se acuerdan que les expliqué endocitosis, exocitosis, transcitosis? Endocitosis es cuando entra, exocitosis es cuando sale y transcitosis es cuando no pasa nada. Simplemente entra y sale. Ahora, vamos a ver que van a salir hacia el medio extracelular, ¿ya? Una vez que estén ahí, el primer mensajero o ligando
ya van directo hacia un receptor, y este es el receptor que tenemos acá. Entonces van a ir a un receptor. El receptor generalmente son los carbohidratos que los encontramos en la membrana celular, eso ya lo hemos visto. Ahora, este receptor va a unirse con el ligando, o sea, van a estar acá los dos unidos. Receptor y ligando. Ahora, el ligando va a activar o va a enviar una señal hacia el interior de la célula, que tenemos a la célula diana. En este caso, cuando un ligando llega al receptor y, bueno, envía pues esta señal, lo que va a pasar es que se va a dar la transducción. ¿Ya? Transducción. Ahora, el primer mensajero, ya, el ligando, va a ingresar con el nombre del segundo mensajero. O sea, es primer mensajero cuando todavía no llega, cuando se une. El segundo mensajero cuando está dentro de la célula. Y bueno, de ahí vamos a ver que el ligando tiene otras denominaciones, que puede ser AMP cíclico, puede ser también agonista, ¿ya? Y eso lo vamos a ver un poquito más al final. Ahora, el AMP cíclico es activador o es inhibidor de muchas funciones bioquímicas o celulares, ligando igual a AMP. Ya. Y el AMP cíclico lo que va a hacer es unirse a un receptor que se encuentra en el citoplasma o un receptor que se encuentra en el núcleo. Y esto depende de la función de la célula. Ahora, si el segundo mensajero lo que hace es ir al núcleo, lo que va a hacer es enviar una señal y el núcleo va a emitir una respuesta. Uno emite señal, el otro respuesta. Y esto puede ser para la activación de alguna hormona, por ejemplo. Y si se libera, digamos que adrenalina, esta adrenalina va a actuar como un ligando porque va a ser el primer mensajero, va a llegar a las células del corazón y en las células del corazón va a ocasionar una respuesta. Esa respuesta va a ser aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la frecuencia respiratoria y va a hacer que las células trabajen más rápido, básicamente. ¿Ok? Segundo mensajero. Ya. Ahora, pasando un poquito más a la parte de comunicación celular, hay dos tipos. Tenemos a la señal eléctrica, que es rápida y la encontramos en músculos, en nervios. Y luego tenemos a la señal química, que es más lenta. Ahora, la química es más lenta, pero es de alguna manera más segura, tiene más ventajas. Y es que tiene la amplificación de la señal, o sea, cantidades mínimas de hormonas se van a liberar y esto va a causar múltiples efectos orgánicos. Por ejemplo, si se libera, digamos, una cantidad mínima de adrenalina, siguiendo por ahí, esta va a hacer de que todo el sistema simpático se active, ¿ya? Y, bueno, lo que dijimos, aumente la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la diuresis, los movimientos. Entonces, las hormonas tienden a amplificarse con una cantidad mínima, ¿ya? Y si hablamos del cálculo de la señal, en este caso hablamos de que las células tienen un campo de acción, ¿ya? Tienen sitios específicos donde van a actuar. ¿Ya? Todas las células tienen señales desde su medio externo y responden enviando nuevas señales. Ahora, para la supervivencia de la célula es necesario tres cosas. Primero, que se comuniquen bien, ¿ya? Que se comuniquen correctamente. ¿Por qué? Porque si las células no se comunican, pueden estar unidas, pero si no se comunican, puede llegar a una célula dañina, una célula tumoral, ya que eso lo van a ver más en la parte del cáncer. En este caso, va a llegar y va a afectar a las demás células que se encuentren en ese epitelio, en ese tejido. Y las células que se encuentren afectadas van a tener que entrar en apoptosis, porque lógicamente una célula prefiere morirse ella, programar su muerte para que las demás no se afecten, ¿ya? Y si una célula tumoral, o sea, una vez que las otras células en respuesta evitan contagiarse, hacen apoptosis,
Esto lo hacen mediante la comunicación celular, porque constantemente están avisándose de que si entra un cuerpo extraño, en este caso una célula maligna, ya. Y siempre tienen que estar vigiladas las células. ¿Por qué? Porque generalmente tienen que diferenciar las órdenes, si son buenas órdenes, si son malas. Y, por ejemplo, hay virus, hay bacterias específicos que van a ver en microbiología, de que le dicen a la célula que se autodestruya, que entre en apoptosis, y la célula tiene que saber diferenciar. Ahora, las células también deben brindar una correcta respuesta, o sea, hacer lo que les dicen que hagan, ¿no? Pueden ver si entran en apoptosis o no. Ya. Entonces, más que todo en la parte, seguimos un poquito de comunicación de señales extracelulares y tiene etapas. Acá están las etapas. Primero, acá tenemos a la célula productora y por otro la célula receptora específica. La célula productora, lo que va a pasar ahí es la síntesis, ya la primera etapa. Se sintetizan ligandos, estos de acá. Ahora, estos ligandos o mensajeros van a salir por exocitosis, eso ya lo dijimos, se liberan, ya. Una vez que se liberan, van a ser transportados y cuando llegan a los receptores de otra célula, en este caso de la célula receptora, estos ligandos van a llegar a los receptores y va a haber una detección, van a saber, ok, estás llegando y van a reconocerlos. Ahora, el primer mensajero, el ligando, va a unirse al receptor de la célula para pasar el proceso de transducción, ¿ok? Para pasar la transducción. Entonces, se transduce la señal, ingresa el ligando, ya, para brindar el efecto biológico que es en la etapa 5. Una vez que se brinda este efecto biológico, el ligando se va porque ya cumplió su función para la cual llegó a esa célula. Se va y bueno, esto lo vemos en medicamentos que están acá las pastillitas, más que todo. Y podríamos mencionar de la cirrosis, por ejemplo, de los receptores que tiene el hígado, hay un receptor especial que es el CYP450. En este caso, ese receptor, ya cuando ustedes saben de que llegan muchos medicamentos, por ejemplo, el paracetamol, nosotros, no sé, ibuprofeno, si tenemos algún dolor o algo, la mayoría de los medicamentos llegan y se absorben en el hígado. Una vez que, pero para que se absorban en el hígado, primero el medicamento, el principio activo va a llegar al receptor, se va a unir, va a entrar por la transducción, va a dar los efectos biológicos que requiera en la célula, ya va a reducir los dolores, va a cumplir su función. Pero, por ejemplo, digamos de que viene otro medicamento, ya digamos que un anticoagulante, en este caso va a liberar o va a inhibir el efecto del paracetamol, ya si tomamos los dos en paralelo. En este caso, el paracetamol se va a desligar cuando llegue. Vemos que llega primero el paracetamol, ¿ya? En este caso, pero luego llega otro medicamento que lo inhibe, un anticoagulante. Lo inhibe, lo bota de alguna manera, ya, porque se va a desligar. Y entonces toma su lugar el otro medicamento que lo va a inhibir. Se une al receptor y cambia de lugar. Ahora, esto ocurre con diferentes sustancias que podemos consumir, en este caso, sustancias alcohólicas, si las mezclamos con ciertos medicamentos, por ejemplo, las benzodiazepinas, va a inhibirse todo el sistema nervioso central, ¿ya? Y esto pues puede matar al paciente o sea, le da una intoxicación al paciente y ahí quedó. En este caso, hay medicamentos, eso por la parte mala de la inhibición, pero por la parte buena de la activación podemos hablar de los medicamentos que son complementados por otros. El ibuprofeno se complementa con el café, por ejemplo. Hay sustancias que aumentan el efecto del medicamento y sustancias que hemos visto que inhiben ya el efecto del medicamento. Y esto por los receptores que tienen las células y los ligandos, los mensajeros. Ahora, esto por acá.
En sí, las funciones que cumplen las señales son de supervivencia. Tenemos también división o proliferación celular para que sigan replicándose si el epitelio está dañado, porque si no está dañado y es un buen epitelio, no tiene sentido de replicarse, porque si no ya sería algo malo. Ahora, tenemos a la diferenciación que van a ver en su práctica del ciclo celular, la fase G0, que está en la fase G1 de lo que es la interfase. Ahora, en la muerte, la apoptosis, eso ya lo vimos. En este caso, la muerte no es necrosis, ¿ok? Es apoptosis. La célula lo programa, no es accidental. Y para que la célula responda a los estímulos del medio externo, en este caso, lo va a hacer, ya hemos visto, mediante los mensajeros, que van a llegar con una señal, ¿ya? Y son señales específicas. Y un mismo mensajero puede estimular de diferente manera a varias células. Ahora, si tenemos acá, en la parte de abajo, a una célula emisora y una célula diana. Una célula que puede ser una célula A, una célula B, puede ser cualquier letra, es un ejemplo. Esta célula va a enviar mensajeros químicos, va a enviar ligandos que se van a unir al receptor. Ya van a unirse al receptor para transducción e ingresar a la célula. Y en la célula se llaman segundos mensajeros, ¿ya? Y acá se va a dar el efecto del medicamento o de la señal que estén enviando. Hay dos vías para que se puedan dar, para que se pueda dar esta señalización. En este caso tenemos a la vía endocrina y a la vía simpática. Si hablamos de la vía endocrina, endocrino, hormonas, siempre. Sistema endocrino y van a ver, en histología también lo llevan. En este caso, las hormonas van a viajar a través del sistema, del torrente sanguíneo, por arterias, venas, y por eso va a ser más lenta. Pero a pesar de que sea más lenta, tenga concentraciones bajas, todo eso tiene una afinidad alta. Ya, y esto le favorece mucho porque son más específicas. Entonces, si una hormona que estamos hablando al inicio de la adrenalina se va a liberar, le dicen que tiene que ir únicamente al corazón. ¿Ok? Y hay varias moléculas señal, entonces hay varias hormonas para diversas glándulas, que son sintetizadas por diversas glándulas. Y si hablamos de la señalización simpática, en este caso, sináptica, perdón, están en el impulso nervioso, a través del impulso nervioso, son más rápidas, con más precisión, pero tienen una desventaja, y es que tienen una afinidad baja del receptor. Ya al ser muy rápidas, quizás tengan más precisión, pero no son tan específicas. Y tenemos a los neurotransmisores que también van a ver en neuronato, acetilcolina. Ya en física, no sé si lo están viendo, pero me parece que también lo van a ver ahí, no estoy segura. Ahora, los receptores, en este caso, son carbohidratos que se encuentran, hemos visto en el segundo tema, membrana celular, hay carbohidratos específicos que son receptores, pero aparte de estar en la membrana celular, también están en el citoplasma, también están en las organelas, las mitocondrias, tienen receptores, el aparato de Golgi, también el retículo endoplasmático, el núcleo tienen receptores, y acá vemos al ligando y al receptor. En este caso, el receptor lo que va a hacer es transducir la señal, o sea, que la señal entre. Cambia ese primer mensajero, ese ligando, porque el ligando es afuera, una vez que está adentro ya es segundo mensajero, o AMP cíclico, ¿ya? Y puede ir directamente hacia los receptores del citoplasma, hacia receptores del núcleo, hacia receptores de las organelas, y lo que va a hacer es generar una respuesta celular, ¿ya? Es más que todo eso. Y tienen características estos receptores. Dentro de sus características principales están el ser hidrófilos, ¿se acuerdan que hablamos? Hidrofóbicos, hidrofílicos, son hidrófilos, o sea,
tienen regiones que están expuestas hacia el medio extracelular, ¿ya? Pero tienen excepciones, como todo, hormonas esteroideas, en este caso el ácido retinoico y las hormonas tiroideas, ya estas no. Tienen una concentración muy baja en la célula, pero tienen una afinidad muy alta por el ligando. O sea, los ligandos, bueno, hemos dicho que son los primeros mensajeros. En este caso, para explicar un poquito mejor, supongamos que una célula tiene acá 5 mensajeros, ya, una célula de hígado, supongamos, tiene 5 mensajeros. Y si la persona comienza a tomar muchos medicamentos, comer grasas, tomar alcohol, entonces lo que va a pasar es de que como tienen más sustancias, la célula va a comenzar a fabricar más receptores porque los 5 receptores que tenía no la alcanzan y necesita más receptores. Y hace 500. Hace 500 receptores que lo que van a hacer es satisfacer a todo lo que la persona está ingiriendo, ¿ya? Y van a catalizar todo esto. Lo que pasa es que si ese paciente, en este caso, deja de tomar tantos medicamentos que son dañinos, lleva una vida más saludable, entonces estos receptores que están ahí, ¿ya? Van a hacer que de alguna manera esa persona se vuelva dependiente, porque van a seguir pidiendo. Y es básicamente eso. Entonces, estos receptores van a tener una especificidad muy alta, una especificidad de unión muy alta, o sea, el ligando y el receptor, y alcanzan su saturación con el ligando, ¿ok? Tienen una concentración, bueno, de acuerdo a su concentración fisiológica, porque si llegan más mensajeros, como hemos dicho, se tienen que producir más receptores, y eso no siempre es bueno, porque si se producen más receptores, esos receptores van a seguir en la célula y van a seguir pidiendo moléculas para procesar. Y si no les damos esas moléculas, por ejemplo, eh, igual las personas que son adictas a diferentes drogas, sus células es como que ellos sienten que les falta algo y es por eso. Tienen una unión reversible, tienen la capacidad de realizar transducción de la señal y constituye menos el 0.01% del total de las proteínas en la célula. Acá está. En la señalización endocrina, bueno, las hormonas, ya endocrino hormonas siempre, se transportan, hemos dicho, a través del sistema circulatorio de la sangre, arterias, venas, y van a actuar sobre células diana, células receptoras que estén lejos. Ahora, la célula endocrina produce la molécula señal y la vierte en el torrente sanguíneo, ¿ya? Y es la sangre la que se encarga más que todo. La célula endocrina produce la molécula señal, la vierte en la sangre, ya en el torrente sanguíneo, y va a transportar a todas estas hormonas a todo el organismo. Va a transportarlas, va a llevarlas a donde tengan que ir, ¿ya? Pero solo actúan las células que tienen su superficie receptores de las hormonas. Vemos acá que está transportando la hormona y acá vemos una célula que tiene el receptor. Y como tiene el receptor, entonces le manda la hormona que le está pidiendo, que necesita. Y lo que pasa es que si vemos que tenemos por acá otra célula, pero esta célula no tiene un receptor, ya como esta de acá que sí tiene un receptor y les van a mandar las hormonas, esta célula no tiene un receptor, entonces la hormona no va a ir por ahí, va a regresar a su flujo normal en el torrente sanguíneo. Y una hormona que es muy famosa es la insulina, ya que se produce en el páncreas y se expulsa a la sangre para disminuir la glucosa. Eso lo van a ver en bioquímica un poquito mejor, pero en este caso, básicamente para eso sirve la insulina. También está el síndrome de la resistencia a la insulina, que es otro tema. Ahora, si hablamos de la señal, ya,
la señal paracrina y la señal autocrina. ¿Eso qué quiere decir? La señal paracrina es, bueno, comunicación entre células cuando las moléculas señal actúan solamente en células cercanas o alrededor de ella, ¿ya? La célula diana o célula receptora está cercana, ya a escasos micrómetros, a unas micras de la célula, así cerquita, a la célula que está generando la señal, a la célula que está emitiendo, ¿no? A la célula blanco. Luego tenemos a los factores de crecimiento también que son expulsados al exterior, salen por exocitosis y las células blanco es una señal que le indica que crezcan a las células vecinas, ¿ya? Y hay, bueno, pocos receptores en la célula. Esto para la paracrina. Para la autocrina, ya. Para la autocrina, las señales son a la misma célula que ha fabricado el primer mensajero, ¿ya? La señal afecta, como hemos dicho, a la misma célula, o sea, las células van a responder a sustancias que se liberan por sí solas. Por ejemplo, los macrófagos, y esto lo van a ver más en inmunología, tenemos a macrófagos al interferón. Los interferones son producidos por los linfocitos T4 y que se encuentra en la bacteria, cuando hay una bacteria. Esta va a liberar interferón, uno de ellos es el interferón gamma, y va a activar al macrófago para combatir a la bacteria que está entrando. Una sola célula señal va a producir interferón y los macrófagos de su alrededor van a reconocer el interferón, que puede ser interferón gamma, como les digo, y van a activarse todos contra la bacteria. Ya también hay una explosión de citoquinas. Muchos factores de crecimiento, hemos visto al factor de necrosis tumoral, por ejemplo, van a actuar de este modo. Las células en cultivo van a secretar factores de crecimiento para estimular así su propio crecimiento y proliferación. Y las señalizaciones, este tipo de señalización autocrina es más frecuente en células tumorales porque hemos visto que lo que van a hacer es proliferar, es crecer. Y esto pasa con las células tumorales. Tenemos una célula que está, una célula maligna, y lo que va a hacer es automáticamente, como los mínimos morados, va a proliferarse. Va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar, va a aumentar. Es básicamente eso. Ahora, en la interacción directa entre receptores de membranas celulares, las moléculas de superficie de una célula que se contactan con moléculas de superficie de células vecinas, las proteínas de la membrana, en este caso hemos hablado de que la membrana tiene proteínas, estas proteínas interactúan directamente con receptores específicos ya de la membrana de cada célula. Acá está. De esta célula tiene que ser adyacente, ¿ya? Una célula vecina. Y esto va a hacer que le mande señales, más que todo transducida por estas células vecinas. Y un ejemplo de esto, que apréndanselo bien, quizá no tengan el examen estos ejemplos, pero es muy probable que les venga después en inmunología de los linfocitos. En este caso, un linfocito citotóxico va a generar perforina y esta perforina va a actuar sobre otra célula haciéndole huecos, ¿ya? Acá está la perforina, va a hacerle huecos a la célula. Y en este caso, va a ser un reconocimiento inmunológico, ¿ya? Ahora, las señales de muerte y las moléculas como los FAS-L, en este caso también lo van a ver después, pero tenemos a los FAS-L, que son los que van a dar esta señal. Los que tienen receptores FAS-L, ¿se acuerdan que hablamos en apoptosis, vía intrínseca, vía extrínseca? Ya los receptores, entonces, apoptosis mediada por receptores, el C95, FAS, FAT, ya, básicamente el FAS de esos, el FAS-L, van a reconocer y van a inducir apoptosis, ¿ya? Acá vemos que tenemos el FAS-L
CD95, manda acá y este lo va a reconocer. Entonces va a inducirse apoptosis por el Fas-L. Básicamente, estos son ejemplos de cómo se producen. Ahora, el ligando en este caso, como les dije, se denomina agonista, primer mensajero, molécula señal, molécula mensaje, hormonas, si hablamos de, si es fuera una hormona en la comunicación endocrina. Y bueno, si hablamos de los receptores y dónde se ubican, en este caso, los receptores en la membrana, hablamos de las glicoproteínas, glicolípidos, y reconocen específicamente un ligando. Acuérdense de la especificidad siempre. Tiene regiones proteicas al interior de la célula y se clasifica en tres: receptores de canales iónicos, ya, receptor para acetilcolina. La acetilcolina es un transmisor. Hay otros transmisores, hay varios, ya. Y lo que van a hacer va a ser fijar al ligando para generar cambios, y estos cambios van a ser cambios conformacionales en los canales. Hacen que se abran o se cierren canales y van a permitir el transporte de moléculas por el gradiente electroquímico. Cuando se abren los canales, van a pasar moléculas, y esto según su proporción, según su tamaño. ¿Se acuerdan que hablamos de la gradiente electroquímica, a favor de la gradiente? ¿Ya? Si necesita ATP, si no necesita ATP, transporte activo, transporte pasivo. Todo, es básicamente eso. Ahora, hay una terminal sináptica y se producen los neurotransmisores que son recibidos por las células diana o receptores. Van a abrir un canal para que pasen sustancias y activen a una molécula y a la proteína G, ¿ya? Y luego receptores acoplados a la proteína G, que son receptores para adrenalina, serotonina, glucagón, y reciben al primer mensajero que van a mandar, ya, y por la proteína G van a generar cambios gracias a la proteína G. Y estos cambios van a ser para que otras moléculas puedan estar activas. Ahora, tenemos al complejo proteico formado por 3 subunidades. Subunidades de proteínas, que son alfa, que se une a GDP, luego está gamma, que se une a la membrana mediante una cola lipídica, y beta, que no está unida, sino está unida a una enzima, ¿ya? Y los receptores con actividad enzimática intrínseca, más que todo, son activados por la unión del ligando. Luego está la actividad del guanilato ciclasa. Y en este caso, para hablar un poquito más de los receptores acoplados a proteína G, acá están. Como hemos dicho, son para adrenalina, serotonina, glucagón, ya. Lo que va a ser, tiene 3 unidades, y acá vemos a las unidades. Tenemos un receptor acoplado a la proteína G, que es este de acá, verdecito, y la proteína G heterotrimétrica. ¿Por qué trimétrica? Tiene una subunidad alfa, una subunidad beta y gamma. La subunidad alfa vemos que está acá sola, y por otro lado tenemos unidas a la subunidad beta y a la gamma. Cuando una molécula señalizadora se une al receptor acoplado a la proteína G, la subunidad alfa de la proteína G va a intercambiar este GDP que estaba acá, va a pasar a GTP. Este GDP se une el GTP y va a quedar así. El GTP se va a unir a la subunidad alfa, y por otro lado se van a separar. Una vez que salió el GDP, van a quedarse unidos pero separados la subunidad beta y la subunidad A gamma, ¿ya? Y el GTP se va a hidrolizar y la molécula señalizadora se desprende. Acá vemos que ha mandado la señal y se va. La subunidad alfa va a regresar y se une al receptor y a las unidades beta y gamma, y va a quedar así de nuevo. Es un ciclo que se repite. Ok. Y eso con respecto a primeros mensajeros. A segundos mensajeros, hemos dicho primeros mensajeros ligando, segundos mensajeros ya es cuando el ligando está adentro. La primera vía que se utiliza como segundo mensajero, el adenosin monofosfato, perdón,
adenosín monofosfato cíclico o AMPC, ya que se genera por la enzima amplificadora adenilato ciclasa. ¿Quién genera AMPC? Adenilato ciclasa, acuérdense de eso, que les dije eso de fijar conceptos, en este caso fijen ese concepto. El AMP cíclico va a activar a la proteína G y esta a la adenilato ciclasa, generando grandes cantidades de AMP cíclico que se van a unir a proteínas que van a generar inhibiciones de fosforilación en algunos casos. La segunda vía va a utilizar la combinación de 3 segundos mensajeros, los iones de calcio, inositol trifosfato, diacilglicerol, y la enzima amplificadora va a ser la fosfolipasa C, que está por acá, no está por acá. Ah, no, sí, acá está. El calcio, inositol, diacilglicerol. En este caso, la fosfolipasa C va a generar el inositol trifosfato o IP3 y el diacilglicerol, que está acá. El diacilglicerol a partir del fosfolípido de la membrana de fosfatidil inositol difosfato. Y bueno, el inositol trifosfato, ya este de acá, va a provocar que se libere calcio. Este calcio intracelular se va a liberar en lugares como el retículo endoplasmático liso. Y el mecanismo de inhibición, que hay dos. El de adenilato ciclasa y la proteína G. En este caso, el adenilato ciclasa, hemos dicho de que sintetiza AMP cíclico y se adhiere a la membrana de la célula y se activa por la proteína G. Tenemos a la proteína G, a la adenosín, y luego tenemos a la proteína, por otro lado, a la proteína G que se activa por la unión del receptor a la hormona, que va a ser el primer mensajero, que puede ser epinefrina, acá tenemos acetilcolina, puede ser glucagón, ok, tenemos dos. Y en este caso los dos confluyen en la activación de la adeninato ciclasa, que lo que hace es activar al AMP cíclico. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿O todo está bien? Si todo está bien, me dejan su corazoncito. Like, ok, chicos. Entonces voy a pasarles el post-test.